Hola, ¿qué tal? Anamín Santiago. Voy a recrear un poco de lo que se hizo ayer en la tercera clase del curso Teatro Puertorriqueño Contemporáneo Siglo XX, que en esta ocasión esta servidora lo va a llevar hasta el siglo XXI, lo más contemporáneo que pueda ser. Sucedió que no nos grabó el Zoom porque pues no había espacio suficiente, pero ya resolvimos eso. Les pedía yo al estudiantado que estas conferencias yo las voy a estar dando de manera convencional para dejar una hora entonces para aplicar la teoría en el manejo de los textos. Así que me apresto a dar la primera parte es una especie de síntesis de ese proceso dramático teatral previo al siglo XX. Y es nuestro interés asomarnos un poco a la identidad de la literatura dramática puertorriqueña del siglo XIX, pero ¿cómo? Reconociendo que las formas dramáticas europeas marginales o propulsadas por los estados de ese momento viajaron en los barcos invasores dentro de un proyecto cultural hegemónico y se enlazaron vía la colonización, que no es lo mismo, con el teatro precolombino, palabra que voy a poner para comunicarnos, porque ¿por qué sigue siendo eh, los asesinatos de la invasión española el punto de partida o la clasificación? Bueno, pero para comunicarnos, pero sabemos que podemos hacer otras divisiones. Al territorializarse con América y el Caribe, surgen formas autónomas en intertextualidad o en respuesta consciente con la retórica europea. Recordemos que una de las herramientas que usa la literatura, que también puede usar el teatro, es la antropofagia, ¿verdad? Se puede discutir en este curso o en otros cursos, pero es cuando la persona oprimida, colonizada, toma las formas estéticas del colonizador y se las devuelve como una especie, ¿verdad? De las engulle y se las devuelve como una especie de vómito contestatario, eh, donde muchas veces se usa el humor y lo que hay, aunque aparezca muy serio, es una parodia del colonizador. Bueno, pues de esa manera se territorializan acá las tradiciones europeas del teatro. Y recuérdese que el substrato cultural taíno ya tenía tejidos teatrales, es decir, manifestaciones creativas que implicaban la conciencia de caracterizar y la conciencia de observar algún otro u otra caracterizar dentro de sus celebraciones. Es el momento en que el rito se está rompiendo y va adquiriendo otros colores, otras conciencias. Y eso ocurre todo el tiempo, decíamos en la primera clase. Todo el tiempo. Esto no es un pasado primitivo, sino ahora también. Eso ocurre, nuestros ritos se desgarran y muchos de ellos los vamos llevando al teatro. Estos tejidos prevalecen transformados en la cultura actual. En el caso de México, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Yucatán, las crónicas y otros textos dan cuenta de un teatro precolombino mucho más desarrollado del que tenemos conocimiento hasta ahora en el Caribe. Este tiene su origen antropológico en las celebraciones tribales correspondientes a nuestro areito caribeño. Esto me lo da el antropólogo cubano de apellido Arrón. Arrón destruido, todo ese areito fue destruido por el proceso colonizador, siempre hay que mencionar eso. En el caso de Puerto Rico, la doctora Mirna Casas establece en su tesis doctoral que existió un teatro, una versión personalizada de la disciplina en el trabajo sexual del primer siglo de la colonización española. Es bien importante que sepamos que en la medida que hay conciencia de que estoy caracterizando o que estoy observando a alguien caracterizar, ya se da una modalidad de teatro, nos guste o no, nos guste o no. Eh, y son diferentes niveles de conciencia también, ¿verdad? Artística. En el artículo La génesis y desarrollo de la dramaturgia puertorriqueña hasta de la dramaturgia puertorriqueña hasta los finales de la generación del 30 de la querida investigadora Josefina Rivera de Álvarez, de ahora en adelante Josefina Rivera, reconoce que la actividad teatral empieza antes de la dramática, según los materiales que tenemos disponibles. Desde el siglo XVII se hacían representaciones públicas de comedias en el país con motivo de la celebración de fiestas de la iglesia y de juras y de bodas reales. Todo sujeto a la corona, ¿no? Primera pieza escrita.
En 1811 es el año en que tenemos un texto que podemos clasificar de obra dramática que se entiende que fue escrito en Puerto Rico. Es importante preguntar, para mí, ¿qué produce este texto? La herramienta de análisis es el SITZ-11, SITZ-IM, y la próxima palabra, la tercera, Leben, pero con M, es una herramienta de la teoría literaria alemana y se refiere a la comunidad que genera el texto y eso me caracteriza a mí, ¿verdad? Eso es lo que me dice a mí la línea que voy a seguir en mis investigaciones. Me pasó con Otto, que tenía una alta conciencia del teatro, sobre todo de la acción dramática. A sus 29 años lo vemos en la crítica a la lectura de La Cuarterona de Alejandro Tapia y Rivera que vamos a estudiar hoy. De qué produjo, qué comunidad estaba eh, generando esa visión. También la comunidad es la que hace preguntas y para las cuales se escribe de manera inmanente un texto, ¿verdad? Pero que existe una comunidad teatral, es lo que quiero decir. Quizás esta pieza originaria fue estimulada por las representaciones teatrales que estaba llevando a cabo en el país una compañía de cómicos que había arribado, eso dice doña Josefina Rivera, la cual monta un teatro provisional que se improvisa en cierto corralón que hubo en la calle Sol en el Viejo San Juan. Esta es una comedia en verso que fue impresa y que tiene, de la cual tenemos de 17 a 34 páginas, la encontró el investigador Pasarel dentro de la portada de un libro. Tenemos que no se ha extraviado el comienzo y el final de la comedia. La acción de la obra ocurre en Puerto Rico. Se calcula que su trama está ubicada a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, época en la que España estaba en guerra con Inglaterra, así que va a tener esos signos la trama. Su asunto es sobre los temas del adulterio y la bigamia. La obra tiende más a la complicación de la trama y sus vericuetos que a la construcción de los personajes. Es bien importante el señalamiento porque cuando uno estudia Tapia y el teatro de Hostos, que va más allá del infantil, vemos que hay una apuesta dramatúrgica a lo propuesto por William Shakespeare. Así que el comentario de doña Josefina Rivera tiene que ver con eso. Se percibe cierto diálogo con el teatro áureo español, de acuerdo a Rivera, pero también con el teatro neoclásico del siglo XVIII, de acuerdo a nuestro otro historiador, que es José Luis Ramos Escobar. Pero bueno, es una comedia de enredos. Lo que pasa es que tiene un peso moralizante. Por eso lo vinculamos al neoclasicismo o siglo XVIII. Ya desde antes de iniciar la segunda década del siglo XIX, la actividad teatral crecía en el país, creando el clima propicio para la producción de una obra dramática como esta. Por ejemplo, dice doña Josefina, Ponce y Caguas tenían construidos unos teatros provisionales tan temprano como para 1817. Y estos fueron levantados para celebrar el casamiento de Fernando VII en San Juan. Y también desde 1828 existe un local provisional llamado Teatro de Amigos del País en San Juan, bien importante. Ya lo van a ver por el resto ¿verdad? De la charla. Levantado no por el Estado, sino por ciudadanos particulares. En San Juan, en 1822, el Teatro Amigos del País prestó todos los bastidores y enseres para las representaciones al aire libre que tuvieron lugar en la Plaza de la Constitución. De hecho, de 1824, 2 años después, es la pieza El triunfo del trono y lealtad puertorriqueña por un funcionario del Estado pro España, Pedro Tomás de Córdoba, secretario del gobierno. Esto es una contestación a una obra que había llegado furtivamente a Puerto Rico, titulada Rafael del Riego o la España en cadenas, de Félix Mejías. Había llegado desde España esta obra contestataria y don Félix Tomás de Córdoba se sintió en la obligación de contestarla. La pieza, sin embargo, de Córdoba es muy pobre y esta, con su sátira y su planteamiento sociopolítico, abre
una brecha para la dramaturgia caribeña. Entre los 1824 y 1825 tenemos que ocurre una temporada teatral en San Juan. O sea que en el primer tercio había una temporada teatral y en algunos pueblos del país también, a cargo de una compañía de artistas que habían venido desde Cuba a causa de una invitación que les hizo la Sociedad Dramático Filarmónica de San Juan para presentarse donde en el Teatro de Amigos del País. Es bien importante que la Sociedad Dramático Filarmónica no es la misma entidad, aunque sí es un deslizamiento de la misma, una evolución. La entidad que vamos a llamar más adelante, la Filarmónica, por favor tengan eso presente. Esta compañía era del actor y autor andaluz Santiago Cándamo, que venía con su grupo de Cuba, quien es una de las primeras personas que escriben aquí sainetes con sabor local. O sea, él traía los suyos y los adaptaba a lo que estaba observando en Puerto Rico. Tienen un diálogo temático y también de estilo con los sainetes de Don Ramón de la Cruz, ¿verdad? Que es uno de los originarios, autores originarios del sainete, eh, que abre los siglos áureos españoles. Como animador y mentor del nutrido grupo de aficionados en torno al Teatro Amigos del País, que da impulso al citado Teatro Amigos del País, parece haber figurado el puertorriqueño Celedonio Luis Nebot, importante, quien residía en San Juan y llegó a ser el mayordomo del Real Hospital Militar. Este es el autor de la primera obra escrita por un puertorriqueño. Se llama Musén o el triunfo del patriotismo. La escribió un tiempo después, en 1832, y uno se tiene que preguntar qué pasaba, el 611, ya personal de Celedonio Luis, pues ya lo vemos que está vinculado con el Teatro Amigos del País y sus actividades. Así que esta es una obra que yo les recomiendo que lean, ¿verdad? Sería de otro semestre del siglo XIX. Importante decir que la trama gira en torno el eje del texto, el eje de los artistas, dirección, diseño, ejecutantes y el eje del público. Así que desde cualquier eje, usted es parte del teatro. Si usted ha sido y está consciente de la disciplina. Sospechamos que Celedonio Luis, pues era parte de los organizadores, pero también vio mucho teatro, por lo que vamos a ir mostrando, mencionando de acuerdo a otras investigaciones mías. En 1832, el año en que se escribe Musén, o el triunfo del patriotismo, se funda el Teatro Municipal de San Juan. Aunque no parece haber estimulado a la juventud a escribir, es importante ese teatro municipal que en algún momento se llamó Antonio Paoli y que hoy sabemos que se llama Alejandro Tapia y Rivera, uno de nuestros dramaturgos más importantes. Sin embargo, 2 años después del 32, en el 34, surge la segunda pieza teatral de autor puertorriqueño, titulada La arrogante Gullerón, reina de Nanguán, gran tragedia china, en 3 actos. Y Juan José Simón Romero, y usted dice, ¿pero por qué el tema? Bueno, siguen siendo temas evasivos de la actualidad de quienes escriben, y lo evasivo no es tener miedo ni es enajenante. Es una palabra que tomo de José Luis Ramón. ¿Para qué? Para evadir la censura. Un momento donde nada que se escribía aquí en la colonia podía publicarse si el censor no lo aprobaba. Así que está perdida, pero está atada a la realidad de el vínculo que el Caribe tiene con los chinos en Puerto Rico. Es un vínculo bien temprano porque a Puerto Rico llegaron 300
presos chinos que venían de Cuba porque se estaban haciendo valer allá, porque no les habían cumplido con sus contratos de trabajo los hacendados una vez que los engañaron allí en Cantón, en China. Y ellos llegaron a partir de 1850, pero quiere decir que ya hay un vínculo fuerte aquí. Hostos también habla mucho más tarde en el siglo de los chinos. Y si usted quiere saber el vínculo de Puerto Rico con los chinos, lea la investigación del doctor José Lee Borges, que se llama así mismo Los chinos en Puerto Rico. Llegaron a construir la número uno, la carretera número uno, y fueron explotados en un capítulo horrible de la historia de nuestro país. Bueno, eso por un lado nos lo comenta la investigadora Josefina Rivera. Sin embargo, aunque la doctora Rivera no da cuenta de ello, fuera de San Juan la actividad teatral era continua, producto del teatro viajero, fuera local o visitante. En nuestro archipiélago boricua existían tres grupos teatrales. Voy a empezar por ahí con los viajeros. En la primera mitad del siglo XIX, eso nos lo demuestra Pasarel. El primero se conocía por el grupo Méndez Vigo, que era el homónimo del gobernador español de turno, y se dedicaba a realizar comedias por jóvenes aficionadas y aficionados, niñas, niños, músicos de familias acaudaladas. Estos generaban ingresos para la construcción de la casa de reclusión y beneficencia, todo, ¿verdad?, dentro del proyecto estatal. También lo constituían la hija e hijos del gobernador. Óigase las obras que ellos montaban. Si usted pensaba que esta compañía que duró de 1841 a 1845 era algo así como primitivo, no. Cuidado con la palabra primitivo. Es bien prejuiciada. Montaron obras del autor español José Zorrilla, del autor de Don Juan Tenorio, señores, de Alejandro Dumas, de Mariano José Larra, de Bretón de los Herreros, como también óperas europeas, y llevaban representaciones por los pueblos del interior. Quiero decirles algo antes, de San Juan a Ponce o de San Juan a Mayagüez, como el ejemplo que vamos a ver más adelante, no se iba a pie, se iba en barco. Así que estas compañías se parecían a las que venían de otros países. Salían del puerto de San Juan o la bahía y llegaban a Mayagüez en barco. Ese era el transporte, no era a través de las montañas. Bien importante saber ese contexto eh, histórico y social, y más aún si hablamos de la comunidad teatral del 1611, esa comunidad va produciendo unos textos en intercambio, ¿verdad?, con otras comunidades teatrales cubanas y cubano-españolas, como ella. Bueno, en 1841 lamentablemente ocurrió un incendio que devoró la villa de Mayagüez y estaba de gobernador Santiago Méndez Vigo, el creador de la compañía. El gobernador se presentó y aportó 20,000 pesos en monedas de plata para las víctimas. En su honor se nombró la calle principal, que todavía existe, la Méndez Vigo. El 30 de mayo del 41, su grupo teatral presentó en Mayagüez El Pilluelo de París, ¿de quién? De Mariano José Larra, a beneficios de las familias damnificadas por el Gran Fuego, pero no se detuvo ahí. Volvieron en el 42 a Mayagüez y presentaron una función olímpica, que es un tipo de espectáculo, llamamos teatro, pero es al aire libre, con acróbatas y caballos. Había que estudiar, ¿verdad? Hacer un estudio histórico de cómo se componían las funciones olímpicas, pero este dato aparece en el origen de la representación teatral en Puerto Rico por Pasarel. Así que está dentro de la historia del teatro. También se presentaron en el 43 y en el 44. De hecho, el 10 de octubre, un elenco infantil montó La Casa de Abates Locos de José Landeras y Velasco, y esto lo constata Pasarel en su libro. A este teatro viajero ya tenemos el interior, y esta última compañía, el elenco infantil, viene de afuera, debo corregir ese dato. A este teatro viajero se unían compañías teatrales provenientes asiduamente, quiero decir, no de vez en cuando, quizás como la del elenco infantil, provenientes de España, Cuba y otros países
que atracaban en puertos importantes para mostrar su cartelera. Tenían 3 o 4 obras montadas y entonces convocaban a los autores del municipio donde estuvieran, de la villa, para montar una obra local. De hecho, les adelanto que así funcionaba Tapia, aunque el curso no es de Tapia, a él le comisionaban obras allá en Ponce, la familia Robreño, y entonces pues él subsistía de esa manera, o añadía, ¿verdad?, a sus modos de subsistencia esa manera. En el teatro en Puerto Rico, notas para su estudio de Antonia Sáez, que tampoco deben soslayar. Mire, todos los investigadores actuales parten de Antonia Sáez, de la historiadora Angelina Morphy, con su libro de Historia del Teatro, un siglo de historia, y de Pasarel, todo lo que, esa es la base, todo lo que se dice actualmente, esa es la base. Si usted tiene un profesor, ¿verdad?, que les excluye, sepa que esa gente está detrás y hay que hacerle honra. Ella escribió para la década del 30, así que ella pertenece a la promoción de esos autores que estaban buscando la identidad puertorriqueña. Dice, la cito, desde 1842 empezaron a visitar el país artistas de mérito y algunas compañías de ópera, siendo la primera la que trajo al señor Stefano Bussati, en la que figuraba como tenor don Eugenio Astol, padre del escritor contemporáneo del mismo nombre, el gran Eugenio Astor Bussati. Nació en Cagua gracias a este inicio del proceso de esta compañía y sus relaciones, ¿verdad?, de sus integrantes con Puerto Rico. Eh, los Astor contribuyeron fuertemente al desenvolvimiento teatral de la isla en el siglo XIX y se les da poco espacio, ¿saben? Pero Astor fue intérprete de una de las obras de Tapia, El Hijo, y de Brau, también Salvador Brau, y demás autores de la época. Después de la compañía de Bussati vino un cuadro de ópera también, que lo dirigía el barítono Vita, y después vino la compañía de Stefanelli. La primera compañía de zarzuela que visitó la isla fue la de Blen en 1858, dando a conocer los magiares, juramento, jugar con fuego y los diamantes de la corona. Esta compañía inauguró el Teatro La Perla de Ponce en 1864. No lo dije ayer, pero una de estas compañías comisionó a Braulio Dueño una zarzuela, ¿sabes? ¿Sabe? Los nuestros estaban también en intercambio, eso es más adelante en el siglo. También corrían la isla dando conciertos a artistas de fama. Hay una cantante de ópera soprano importantísima, desde bien jovencita. Se llama Adelina Patti y vino aquí en el 52 con su pianista, un músico muy importante, Gottschalk, y dieron una serie de recitales en los que tomaban parte elementos artísticos de la alta sociedad como la señora Cartwright de Manatí, que era una arpista, y también trabajó con Adelina Patti, con la Patti, así se le dice, la señorita Isabel Oller de San Juan, que era una soprano ligera. ¿Y quién es Isabel Oller? La hermana de Francisco Oller. También cantó en una ópera que les voy a decir más adelante cuál es. Bien importante. Las ferias y exposiciones también contribuían al desarrollo artístico, consignando premios para las obras de arte. La primera feria se celebró en el 54, así que estamos estimulando el desarrollo del arte dentro de nuestras identidades artísticas puertorriqueñas eh, a, a finales de los primeros 50 años. Los maestros de música contribuían no poco en las principales poblaciones de la isla al desenvolvimiento cultural, pues no solo se dedicaban a este arte, sino que a su vez serán organizadores de veladas y conciertos. Y en las veladas se hacían lecturas teatrales. Se le llaman escenarios, ¿verdad? Una traducción al español del escenario italiano. Mayagüez presenta un acelerado desarrollo social desde comienzos del siglo XIX. Según el periódico La Gaceta de Puerto Rico, desde el 23 allá, pues eso es lo que estaba pasando acá, pero desde el 23 se levantó un tablado en la plaza, en donde ese año hubo 4 representaciones teatrales en torno a la fiesta de la Candelaria. Sobre eso voy a hacer un comentario. Pero estamos hablando que ese es el tablado de 1823 y el Teatro Amigos del País
ya estaba prestando materiales en 1822. Quiere decir que esta gente se está saludando. Un año antes fue que construyeron el teatro más importante de esa época, en San Juan, pero ya en Mayagüez, un chispito después, y eso es lo que podemos evidenciar, ¿verdad? Pues probablemente es mucho más copiosa la información una vez encontremos dónde está. Lo de la Candelaria, a partir del inicio del llamado Renacimiento, cuando, bueno, un poquito antes, cuando la iglesia permite nuevamente que se realice teatro, es bien importante saber que estaba este teatro, o surge en la iglesia, atado a los calendarios de la iglesia cristiana. En este momento, los estados, ¿verdad? Practicaban un cristianismo oficialista. Así que por eso es que en torno levantan este teatro por las festividades de la Candelaria. Yo no sé dónde hicieron los fuegos, pero en el escenario no fue porque eran de madera. Y desde 1834, una década después, había un edificio de madera para teatro. Se le reconocía teatro. Ese año una orquesta aficionada tocó, prepárate, El Barbero de Sevilla y Semíramis de Rossini, famoso autor de ópera. Así que aquí no había nada primitivo. Es importante, las compañías viajeras internas y extranjeras. Ese es el Sipsin Leven de la comunidad teatral. También tocaron la Sinfonía del Drama Histórico eh, Masaniello en el balcón del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque era la jura de Isabel II. Vino a Puerto Rico una compañía de mimos. Se llama la Compañía Mímica de Lehman, Lehman. ¿Cuándo llegó a Mayagüez? En 1848. Se presentaron las óperas que dirigía el barítono Vita a partir del 52 y hubo zarzuelas a partir del 57. El boletín de la Academia de la Historia de 1983 que yo revisé nos dice que la compañía Robreño, que es la compañía más importante española cubana, venía de Cuba para acá, se presentó en Mayagüez y Adelita Robreño cantó la borinqueña en uno de los intermedios, ¿verdad? Porque se presentaban jornadas y entre medio de cada obra había algún tipo de representación y ella cantó la borinqueña. Era uso y costumbre que llegaran compañías teatrales a Puerto Rico y la evidencia nos lo muestra reiteradamente. La primera, no se crea que es del siglo XIX, de la que tenemos constancia es de 1789. Llegó aquí desde San Tomás. ¿Y de qué era? De titiriteros y faranduleros. Anótalo. Un buen tema de tesis. También, pues como dijimos, fue conocida en ese periodo la compañía de Santiago Cándamo, que era muy reconocida, él era andaluz, pero era muy reconocida en Cuba. Tenían, era, la actividad teatral era copiosa también. Bueno, habíamos dicho que a Mayagüez llegó el grupo Méndez Vigo, viajando, ¿verdad?, en barco. Y después el primer grupo del que tengamos constancia. Eso es lo que tenemos hasta ahora. El segundo, que para mí es el más importante, se llama la Filarmónica y duró más o menos desde el 47 al 48, un poquito más. Fue organizada en el 46, ¿ves? En un espacio en la calle Cruz del Viejo San Juan. Y realizó 2 temporadas de teatro lírico con tertulias y noches musicales. Stop. Importante la palabra tertulia. Mire, cuando uno revisa el Sitsim Leven del joven Hostos, que yo lo reconstruí para saber por qué él sabía tanto de acción dramática y teatral, no tenía solo 28 o 29 años, en su casa en Mayagüez se realizaban tertulias y en las tertulias se leen textos. Ya cuando adulto él no estaba de acuerdo con que los textos se leyeran. Como vemos en la crítica a la cuarterona, a la lectura de la cuarterona que hubo en España, él se opone a eso y lo lamenta y cuestiona a los productores de por qué no montaron la obra.
y se tuvo que conformar con una lectura, pero de que había lectura, había lectura. Así que tenemos que en este momento reconocer la entrada de Alejandro Tapia y Rivera, que empezó a dar cantazos desde muy joven. La novelita, porque digo Ita porque es corta, de La Palma del Cacique, se vino a publicar después que él hizo un guión de una ópera que voy a mencionar más adelante. Pero todo eso ocurre cuando él tenía apenas 23 años. Había efervescencia teatral, señores. Había. La filarmónica era de personas adineradas y a Alejandro Tapia y Rivera no lo dejaban entrar. También Alejandro era muy contestatario, muy anti-hegemonía española. Entonces los rescata Felipe Gutiérrez a través de la división de música y ahí es que le pide que escriba el libreto o guión de la primera ópera puertorriqueña que se llamó Guarionex, en donde trabajó Isabel Oller y Francisco Oller. Así que todos estos hacedores de la cultura se están tocando de alguna manera. Eh, la Filarmónica, la información es mucho más clara, dice que ofrecía lecturas de versos y de escenarios en referencia a lecturas teatrales. La información ahí lo dice directamente. Eso por ahora, porque después voy a hablar de un poquito más de Guarionex. El tercer grupo se llamó la Sociedad Conservadora del Teatro Español. ¿Quién lo convocó? El próximo gobernador, Juan de la Pezuela, porque la Filarmónica estaba dando problemas. Este grupo existió por razones ideológicas de 1849 a 1857 y es compuesto por incondicionales a España, unos jóvenes inquietos. Sus actividades se divulgaban en el periódico La Guirnalda, dirigida por quién? Por Ignacio Guas, que usted lo va a encontrar más adelante en el primer libro que se reconoce como libro puertorriqueño en la historia de la literatura como el Aguinaldo puertorriqueño, pero ya sabemos en 1811 ya hay un texto que podemos considerar puertorriqueño y en 1832 se escribió Musén. ¿Quién sabe si más texto? Pero Wasp está entre los primeros jóvenes de la clase alta que generan literatura solo porque están empezando a desarrollar una conciencia nacional. No quiere decir que sean antiespañoles, pero sí están siendo conscientes de que ellos vienen de otra tierra, que queda en ultramar, ¿verdad? Como le llamaba la corona. Este era periodista, escritor y actor. Tapia ingresó a este grupo en 1847 y es quien sugiere a Wasp que publique autores puertorriqueños en el suplemento literario de otro periódico que es el más importante y lo deben escribir. Es un periódico de la derecha y de la inteligencia española, el Boletín Mercantil. Aparte de estos tres grupos, existía un quehacer teatral que se conecta con el areito caribeño. Eran celebraciones puertorriqueñas ancestrales, similares a los orígenes teatrales griegos, como, ¿cuáles? El Festival de Santiago Apóstol. Esta clase empezó preguntando si usted consideraba que el Festival de Santiago Apóstol y los otros dos festivales de Loíza de finales de julio eran teatro. Por la fiesta de los inocentes también lo pregunté. Y con los carnavales precuaresmales. Una vez haya caracterización y conciencia de que ese que estoy viendo no es real, sino que está actuando, hay teatro, señores, porque si no lo decimos así, el teatro que nosotros hacemos para los ricos de la metrópoli tampoco es teatro. Pues tenemos un problema de definición. Empecemos por casa. Vamos a mirar nuestras categorías de manera científica. Continuamos ahora con Josefina Rivera de Álvarez, quien nos presta una clasificación para el teatro que surgió a partir del 43 más o menos, mitad del siglo XIX en adelante, porque esto es una introducción para ir a lo nuestro, que es el siglo XX. Y ella cataloga
como teatro romántico todo lo que surgió. Bueno, si usted entiende que el romanticismo produjo un autor como Víctor Hugo, Los Miserables, teatro, Hernani, si usted entiende que el romanticismo produjo el mejor libro de la historia para construir sociedad equitativa que se llama Das Kapital, El Capital de Carlos Marx, si usted entiende que el romanticismo es un planteamiento de la libertad artística preocupada por las luchas sociales, entonces usted puede aceptar lo que nos dice Josefina, la doctora Josefina Rivera. Pero si usted entiende que el romanticismo es el mero sentimentalismo, usted no ha comprendido que el romanticismo tiene un registro amplio porque tuvo muchos hijos que no le salieron tan buenos. Son buenos para unos grupos a los cuales ustedes no pertenecen. Dice Josefina que tiene sus manifestaciones, sus primeras manifestaciones, ¿en dónde? Entre los poetas y prosistas que empezaron a publicar en el Boletín Mercantil. Mire, para sus cursos de literatura, esto se considera las primeras muestras de literatura. Bien, la oralidad la ponemos un poco más atrás, porque las leyendas, eh, los refranes nuestros, las canciones, se empezaron a cristalizar mucho antes, de manera oral, ¿verdad? Y una lengua eh, tiene su tronco importante en la oralidad, porque esta es la que le permite la vida y la que le permite evolucionar. Ya luego, para el pensamiento complejo y filosófico, es que no funciona la lengua escrita, ¿verdad? Y para cristalizar, utilizar ese verbo, la literatura. Pero no necesita la lengua ni la literatura la impresión. Eso facilita la comunicación y la divulgación y otras cosas, ¿verdad? Así que esa es la primera etapa, pero una vez se supera esa etapa, los muchachos que estaban en Barcelona, los muchachos de la burguesía puertorriqueña, recogieron preocupados porque no había ningún libro que hablara de nuestra literatura, lo que era nuestro, ¿verdad? Esa conciencia del momento, y produjeron el Aguinaldo puertorriqueño de 1843, que es una especie de antología que le invito a revisar. No todos esos cuentos son malos, ellos mismos dicen, somos novatos en la introducción, pero no todos son tan malos. Depende de con qué ojo usted los lea. Eh, y tiene, ¿verdad?, una tendencia a cierta literatura del romanticismo. Recuérdese que esta es la primera, según, ¿verdad?, la historiografía más oficial, la literatura que tiene conciencia, pero lo que pasa es que Musen habla del nacionalismo, pero lo ubica en el reino otomano, la trama, el asunto, lo ubica, pero lo ubica también por la censura, así que podemos por lo menos plantear el debate, que esta no es la única literatura que tiene conciencia, sino que fue el teatro que trajo con sus propias herramientas esa conciencia nacional de país. Luego de eso, solamente a manera de repaso o de introducción, este mismo grupo produjo el álbum puertorriqueño al otro año, en el 44. Luego, perdóneme, el primero se llama Aguinaldo, el segundo álbum, y luego produjeron otro álbum puertorriqueño en el 46, y también un cancionero de Borinquen, y lo repartían, lo vendían, hasta que produce esa tendencia, vamos a llamarle, esa tendencia, el jíbaro de Manuel Alonso, de 1849. No me lo confunda con Manuel Alonso Pizarro, los dos son valiosos. Ese lo vamos a estudiar en la próxima clase. El teatro de esta época va a reflejar las formas peninsulares. Ojo, merece un estudio desde la antropofagia, que no vamos a hacer aquí. Sin embargo, y mientras tanto van surgiendo, dice doña Josefina, unos escritores que van haciendo eco de otros procedimientos de escritura, ¿sí? Porque van desgarrando las formas impuestas y generando su propia síntesis. Muchos de ellos se pueden ubicar en el postromanticismo o en el neorromanticismo. Los temas principales, ¿cuáles son? Si es el romanticismo, los básicos y un poquito más. El honor, los amores contrariados, los robos. El tema de la piratería, señores, es nuestro.
Las figuras de los piratas aparecen en nuestras primeras expresiones literarias. Aventuras y personajes históricos de la historia extranjera. Este aparente, esta aparente evasión es provocada, como dije, porque la vigilancia gubernamental por momento era agria, terrible. Vamos a ver lo que le pasó a Tapia. La forma de las obras, en su mayoría, de las obras teatrales, eran en verso a la manera clásica. Quiero decirles algo, nadie habla en verso, pero nadie habla en prosa. Nadie habla en verso, pero nadie habla en prosa. Aprendan eso. Entonces, fíjese qué pasa con la parte más linda del romanticismo, que muchas de las obras empiezan a combinar por la libertad que se promulgaba el verso y la prosa como parte de su estructura. Lo usaban con plena libertad. Eso antes, pues, no, ¿verdad? No era bien visto. A pesar de la fiscalización oficial, sin embargo, se hace también en lengua culta otras obras de teatro que tenían una intención crítica respecto al acontecer político y al ambiente social de la isla. Mire, el lenguaje selecto también sirve para hacer protestas. ¿Quiénes son estos autores? Bueno, nada más y nada menos que Alejandro Tapia y Rivera, Salvador Brau, pero también, y escribió un chispito antes, Carmen Hernández de Araujo, de ahora en adelante Carmen Hernández. Ella compuso un drama histórico que lo escribió en 1846, pero lo pudo publicar en el 63, que se llama Los deudos rivales. Y una pieza trágica de corte helénico y se ambienta en Esparta. También escribió Amor Ideal, muy cerca a Calderón de la Barca. Escribió Hacer el bien al enemigo es el mayor castigo de 1866. Dicen los que estudian a doña Carmen Hernández que es su mejor obra. Nuestro autor de la tragedia china, José Simón Romero, escribió también en 1848 San Piero Bastélica y otra pieza que se perdió que se llama El Astrónomo, pero Pasarel, contrario a lo que dicen otros autores, Pasarel dice que sí se montó a Simón Romero y se montó mucho. Es en ese 48 que se inicia Alejandro Tapia y Rivera como dramaturgo y tenemos que seguir reconociéndolo como figura cumbre del drama puertorriqueño y él se siguió superando, se siguió desplazando su literatura dramática. Este va a cultivar la dramaturgia en verso y después en prosa. Fue acosado por la censura desde los comienzos de su carrera literaria. Es por eso por lo que tuvo que protegerse, distanciando sus obras a otras épocas y a otros climas. ¿Cuál fue su primera pieza? Pues Roberto de Breu, sobre la reina Isabel de Inglaterra y sus amores con el conde de Essex. La escribió en el 48, no la pudo sacar porque la censura dijo que no se puede humanizar a los reyes. Y Tapia decía, pero es que doña Isabel es tan frágil como yo. Entonces le cambió todo eso, que fue censurado, y la logra montar en 1856 de manera modificada. Así que este es el primer intento dramático de importancia en el país hasta ahora. Hasta ahora. Más adelante montó una obra preciosa de perspectiva obrera, artesanal, Bernardo de Palissy o el heroísmo del trabajo, el personaje francés de los hugonotes. Y entonces, esa fue en el 57, en el 67 saca La Cuarterona, pero había sido escrita en el 57, y voy a decir ahorita por qué cuando hablemos de Tapia. Es una obra cuyo contexto es Cuba, así que no es en otro país, por lo menos no es en otra región. La acción se desarrolla en La Habana y trabaja, entre otros temas, las consecuencias de la esclavitud en el prejuicio racial, consecuencias posteriores. En el 68 publicó Camões sobre el poeta lusitano. También
la corrigió, ¿verdad? Y la volvió a sacar en el 76. Escribió Vasco Núñez de Balboa para el 73. La parte del León, que también es en prosa, al igual que la Cuarterona, en 1880, ya está a punto de morir. Y escribió un monólogo que le, que le comisionó Robreño para Adelina Robreño, que se titula Ero. Esa es del 69, un poquito antes, y tiene música del maestro Mateo Sabatés. Con el tema indigenista puertorriqueño, él escribe la ópera Guarionex, basada en qué? En su novela La Palma del Cacique. Mire que estamos en un autor que trasciende, no reduzca a Tapia al teatro, no lo reduzca porque ¿dónde va a dejar su aportación a la literatura latinoamericana a través de la novela? Es uno de los mejores novelistas del siglo XIX, señores, que experimentó el travestismo. Todos estos lectores eran creativos, pero leían mucho, conocían la literatura cervantina, el Quijote, eran, devoraban libros, permitidos o no permitidos. Y usted no puede reducir a Tapia al teatro. Pues, ¿lo quiere clasificar de padre del teatro puertorriqueño? Hágalo. Pero no lo puede reducir a dramaturgo porque él es un autor que, ¿verdad? Tuvo la facilidad de escribir otro género y de manera grandiosa. La ópera fue estrenada, vamos para atrás, en el 54. Para que lo tengan bien, fue comisionada, dirigida y compuesta por Felipe Gutiérrez y cantó Francisco Oller e Isabel Oller y hasta ahora es la primera nuestra. María Viviana Benítez, la poeta, escribió a los 80 años, la abuela de Gautier Benítez, un drama muy interesante llamado La Cruz del Morro, que trata sobre la invasión, quema y casi destrucción de los holandeses a San Juan en 1625. Fíjense que hay un diálogo, ella se desliza de la poesía al teatro con grandiosidad. Durante la década del 70, 10 años antes más o menos que muriera Tapia, surge Salvador Brau, así que él pertenecía a la juventud con la cual él debatía en el Ateneo puertorriqueño. Sabemos que Tapia dio que sepamos, 6 conferencias de estética. El teatro de Brau es todo en verso, asume lo que llaman la tradición romántica española. César Oliva, en su libro de historia, dice que el romanticismo en España duró 15 años, no bien poco. El romanticismo español, teatral, quiero decir. En la historia del teatro que él generó, lo dice, pero la colonia siempre va a funcionar muy distinta a la metrópoli. Su obra más conocida es La Vuelta al Hogar del 77, 1800, que es un estudio dramático en la cual luchan el honor, el valor y el espíritu de sacrificio contra la ambición y la intriga, situándola en el marco de la piratería y las aventuras. Por eso gusta tanto. Del 87 es la pieza Horrores del Triunfo, que es en 3 actos, al igual que los trabajos precedentes que le hizo, son también de 3 actos, él no escribió teatro corto, y la crítica dice que es su mejor obra, la mejor obra de Brau. En esta apoya el tema patriótico de las vísperas sicilianas. A la par de estos autores están escribiendo gente muy importante. Ella excluye de esto, doña Josefina, y que nosotros vamos a cubrir en nuestra cuarta sección. Eleuterio Derques, Ramón Marín, Carmen Boselo, Manuel María Sama, Felipe Janer y Antonio Prida. Mire, Eleuterio Derques es el maestro de Manuel Alonso Pizarro. Pero para esta época están escribiendo teatro patriótico Eugenio María de Hostos y Pachín Marín. Es un hallazgo, ¿verdad?, de la investigación que yo hago, eh, porque muchos textos de Hostos han sido mal clasificados. Se clasifican como cuentos lo que son obras de teatro. Y hay una que es clave, que es 27 de febrero, y lo pone ahí, monólogo. Sírvase leer como monólogo. Se protagonizó por Carmen Zeta y la dirigió esta servidora. Y Pachín Marín tiene una obra que también llama 27 de febrero. ¿Qué es 27 de febrero? La fecha de la independencia de la República Dominicana.
Entonces, una vez estos países son libres, pueden tomar la tradición del teatro patriótico que la tenía Napoleón para adoctrinar mediante la cultura, así como hizo Muñoz Marín, a la población en ese reformismo de él, reformismo medio despótico. Y entonces estos autores nuestros, que no he mencionado en estas historias, en estas generalizaciones, están haciendo un teatro patriótico más corto, se le llama teatro patriótico de sucesos del día, escritos para las actividades de la celebración de la independencia. Usted dirá, eso es teatro panfletario. Oh, porque panfletario es Bertolt Brecht. Teatro muy bien escrito, porque están insertados en comunidades teatrales poderosas. En la década del 80 surge la escritura de Manuel Corchado Juarbe, su pieza es de corte histórico sobre María Antonieta, esa es del 80, sobre la reina de Francia. También desde la comedia del drama, así se llama, repito, desde la comedia al drama, que es del 85, fíjese que esto es una comedia en 3 actos sobre el tema del honor, pero también escribe el Capitán Correa, es una obra de un acto. Y la diferencia, esa estructura hay que compararla. ¿Por qué un acto? Ya para este momento existe el teatro por horas en España. Empezaron a escribir obras de un acto, y esto no lo dije cuando di la clase en vivo. Glorifica el espíritu patriótico de el heroico militar. La villa del Capitán Correa es Arecibo, ¿verdad? Haga las relaciones. Bien importante, los próximos autores. Dentro de ese grupo hay un grupo que sigue al comediógrafo español José Echegaray, que escribía comedia para la alta comedia burguesa, repitiendo la palabra, en los grandes teatros españoles de Madrid, de Barcelona, sobre todo de Madrid, que es donde he estado, y todavía están de pie. Es una tradición bien fuerte y entra al siglo XX. Un comediógrafo. También hay otros autores de los cuales voy a rescatar a José Ramos Brahms, y este es el momento en que surge la figura magnánima y poderosa de Manuel Alonso Pizarro, cuya marca estética e ideológica inicia en esta última década teatral del siglo XIX y entra a las primeras décadas del XX. Bueno, hasta ahí esta introducción. Como esto es una grabación y nadie me va a hacer preguntas, es importante apuntar algunas cositas de lo que dijimos de Tapia. Él nace en el 26, un 12 de noviembre. Su padre es español, de Murcia, su madre de Arecibo. Entonces ellos, ¿verdad? Tienen sus hijos, pero el padre que trabajaba con el ejército español se va para España. Se queda allá. Y hay un dato sobre el desarrollo de la mentalidad teatral que para mí es importante, de la conciencia teatral, que él tenía un palco en el teatro en Málaga. Y allá iba el niño Tapia, Alejandrito, a ver teatro. Y tuvo sus primeros encuentros con Shakespeare. Lo dice en sus memorias. Y también está en mi libro, La Sataneada, de Alejandro Tapia y Rivera, el teatro oculto y la sataneada de teatro de Alejandro Tapia y Rivera. Así que él visitó a su papá y tuvo ese encuentro también, además del que estaba ocurriendo por las calles de San Juan y que él veía. Él se hace cargo de la familia, así que desarrolla su liderato como joven inmediatamente, por razones familiares. Su madre era prácticamente una madre soltera y vive en pobreza. Entonces, en el 45 más o menos, 46, yo dije ahorita, se crea la sección, eh, se crea la filarmónica, y por ahí se va creando también la sección dramática, y él entra primero a la musical y luego a la dramática. En el 49 la filarmónica inauguró su salón principal y allí se hacían actividades y representaciones. Para ese grupo que se reunía ahí es que él escribe la ópera Guarionex. Él va a España porque aquí ocurrió un duelo con un integrante de la artillería militar española, de la artillería española. Tienen el famoso duelo, donde la anécdota dice
que imagínese ante alguien entrenado para disparar que iba a ser Tapia por todo el carácter que tuviera. Fue un encuentro en una calle, él quería pasar y el militar quería que primero pasaba él y entonces se fueron a duelo. Y entonces tenía una medalla, Tapia, que trabajaba en Hacienda, Dictador, y la medalla lo salva del tiro, pero igual fue expulsado del país. Fue expulsado a Madrid. Yo decía en la clase original que a mí me encantaría que me expulsaran a Madrid, con todos los gastos pagos, por supuesto. Bueno, entonces, allá en Madrid lo primero que hace es unirse a la ola de construcción de la identidad puertorriqueña a través de sus escritos y junto a otros genera la Biblioteca Histórica de Puerto Rico, que se publica acá. Entonces, allá está muy activo con los entes culturales y políticos a favor de mayores derechos para la colonia y también para la independencia. Mire lo que pasa en un momento dado, a partir del 62, que ya le ha regresado, se tiene que ir a trabajar y dejar a su mamá acá, a Cuba, y está un tiempo largo, incluso desde Cuba es enviado a comprar sedas a Europa, y él puede ver una serie de, ¿verdad?, de manifestaciones culturales de la alta cultura de allá, y entonces, y las ciudades, ¿no? Esas ciudades aparecen en La Sataniada, que es un texto humorístico, satírico, que le invito a leer, que escribió en el clandestinaje. Tapia, ese colorado se las traía. Pues allá él se une a Domingo del Monte, que era un hacendado de corte también separatista, eh, que tenía esclavos. Y él tenía unas tertulias, sobre todo la tenía en La Habana, tenía en otros lugares, y allá iban los intelectuales, el sector liberal. En este momento ser liberal es el radical, es radical, radical socialmente y radical políticamente con respecto a la metrópoli española. Se daban muchos debates, pero en general todos entendían que era la situación más injusta, la de las colonias, la de Cuba y la de Puerto Rico, en que no habían adquirido la independencia. Bueno, a grosso modo explico, allí surgió un debate en esas tertulias. De hecho, Domingo del Monte es el que primero le corrige la novela La Palma del Cacique, es una persona bien importante en la vida de Tapia. Pero en las tertulias político-literarias, surge un debate y una diferencia entre Cuba y Puerto Rico, que es la siguiente. Y esto se debatía acá en el Caribe y allá en España, porque ellos se mantenían viajando. Si la independencia iba a mantener la esclavitud o la independencia iba a erradicar de una la esclavitud. Recuerdes que en el proyecto de la Revolución de Lares, este estaba compuesto por varias exigencias. Una era la independencia. La otra era acabar con el sistema de la libreta de jornaleros, que era explotación pura. Y otra era acabar con la esclavitud y otras más, ¿verdad? Y entonces, pues Puerto Rico mantuvo su posición contra la esclavitud. Los de Cuba dijeron que había que hacerla paulatinamente porque se le iban a afectar los sembradíos en las haciendas, ¿no? Este es el momento en que hay también una competencia con respecto al, a la caña y a la producción de azúcar. Tenía que ver con la economía del país. Yo no lo justifico, pero es importante que usted lo sepa. Y eso genera, ese debate, esa comunidad literaria, genera la cuarterona. La cuarterona. Señores, genial. La cuarterona es genial. Pero la gente insiste en que es romanticismo. Es desde el romanticismo. Usted, como dramatólogo que es, tiene que revisar esas acotaciones desde el título. El tema es del realismo social. Ya está en el realismo. ¿Por qué? Porque habla del prejuicio social, entre otras cosas, de la compra de títulos. Eso construye las sociedades. Pero decimos que, como tiene que ver con el amor imposible entre dos personas, yo no sé si estamos leyendo desde las novelas del siglo XX, que daban en Telemundo y Guapa, y ahora son turcas. Y eso es un peligro en la investigación. Yo no estoy diciendo que doña Josefina esté mal. O doña Josefina me puede dar clase a mí 100.000 veces y dejarme muda.
en caso que estuviera viva, y nosotros. Pero yo quiero desde la dramatología, que es el marco teórico que le he dado a este curso, que incluye la teatrología, y lo voy a dar la misma clase, ¿verdad? A los que estén escuchando este video. Lo primero es que la obra se llama La Cuarterona. Y siempre pensamos que eso significa, ¿verdad? Primero que se monta en una ola de obras de teatro que fueron escritas sobre la mezcla de la sangre, como se le llama metafóricamente, y que tiene un 25% de negra. Así que, pero para la dramatología, esa es una. Para nosotros lo que está diciendo es que la protagonista es una actriz y tiene unas características. Las actrices blancas no pueden interpretar ese personaje, que es el de mí, como yo, las diferentes tonalidades de nosotros, los pardos, los zambos, como decía Ricardo Alegría, que es el negro con indio, donde usted me ubique. Tiene que ser prietita, declaré con la luz. La palabra prieta, si hay alguien fuera de Puerto Rico que esté escuchando esto, es de mi color. También se le dice a la mulata, que es negro con español. Son personas que cogen luz y la piel se ve más clara, pero somos oscuras frente a las personas naturalmente blancas. Así que lo primero que está diciendo para nosotros, si aceptamos el esquema que yo les di dramatológico, donde el título funge también como una acotación, lo que no se está metiendo en el teatro. La actriz tiene que ser de piel oscura. No dije negra, oscura. Las acotaciones rompen con todo, señores. Romeo y Julieta nunca entraron a la cama, eso es en las películas. Aquí todo ese primer acto ocurre en el cuarto y él describe la puerta de la salida hacia la calle y la puerta de entrada hacia el resto de la casa. ¿Y cómo empieza el protagonista, Luis? Luis que se llama, ¿verdad? Empieza sentado. ¿Cuándo se sentaban los personajes? Perdóneme, el protagonista es Carlos. Bien, amigo. Carlos, escena uno, diálogo entre Carlos y Jorge, y Carlos, él le pone una indicación sentado. ¿Qué puedes creer que Tapia se está metiendo en el montaje? Tiene que empezar sentado por las preocupaciones teatrales que él está teniendo en esas indicaciones. Está rompiendo un tipo de teatro frontal presentacional. De hecho, en todas sus obras anteriores también. Esto para darle un ejemplo, ¿verdad? La escena se construye como entrada y salida del personaje, las acotaciones él es muy estricto, pero nosotros, si usted las toma con calma, va a ver la importancia dramática. Cuando la acotación no tiene importancia dramática, que no tiene nada que ver con la trama, con las fuerzas que mueven una historia, entonces sí es una interferencia del autor en el montaje, pero verifique todas. Incluso yo que interpreté la cuarterona, cuando dice se lleva las manos a la cabeza, se me hacía muy difícil entender eso, ahora lo entiendo perfectamente. Es una mujer creada, digo, criada en una familia noble y no se va a hacer así, no se va a hacer así. Tiene que ver con la identidad de ese personaje. Y él está perfilando para que nadie se equivoque. Ella fue criada en la casa. Que hay una insistencia eh, dramática, y cuando digo dramática, lo dramático siempre remite al teatro, en la construcción y cuidado de ese personaje. No voy a discutir la obra como la discutimos en clase, pero sí a la gente que está escuchando esto debe revisar las acotaciones para que vea la literatura dramática que nos está ofreciendo Alejandro Tapia. Y no se ha acabado el siglo. Los libros de historia le achacan la primera obra realista a Ibsen con Casa de Muñecas, y ya Tapia, y me imagino que otros de otros países habían escrito la cuarterona. Porque cuando la censura la intervino, mantenía el mismo estilo. Lo que hizo fue que quitó algunas cositas. Ah, no, ahí no fue la censura, ahí fue él mismo, buscando, fue en la otra. Pero la censura está ahí cerca también.
está ahí cerca. Y eso lo lleva a hablar en contra de la esclavitud de acuerdo a las consecuencias que va a tener en esa familia. Bien, en un análisis, si fuéramos a proponer una metodología para ir escribiendo un trabajo académico, lo primero que se hace es escribir la mímesis. La mímesis no es la sinopsis, es que usted reconstruye desde el hecho más lejano a nivel temporal, reconstruye la historia. Y aquí aparentemente, si yo no me equivoco, es la violación de don Críspulo a la mamá de Julia, la protagonista. Y usted va reconstruyendo todos los hechos, después lo divide en segmentos, les pone un título, una explicación corta, y luego toma la forma diégesis que nos propone el autor. Y ahí usted va a ver los valores de la estructura, porque esa historia se pudo haber contado de otra manera. Déjeme decirle que la obra tiene 3 actos, pero corre a las millas. Una de las cosas que dijimos es la temporalidad de la obra, todo el tiempo está sugerida como que va a las millas. Eso de acto 1, acto 2, escena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es para indicarnos, son acotaciones de tiempo. Solamente haga el análisis literario de entrada y salida del personaje, es de tiempo, esto va a las millas, esto es un documental prácticamente. Pero con esto los dejo. Para la próxima clase deben leer de Manuel Alonso Pizarro, Cosas del Día, Me saqué la lotería, de Luisa Capetillo, ¿Por qué se prostituyen las pobres y el rompehuelgas?, de Magdaleno González, Pelusín, El limpiabotas o la obra del sistema capitalista. Todo eso aparece en Teatro Obrero en Puerto Rico y yo se los envío. Y de mi amigo Vicente Palés Mato, el hermano de Luis Palés. La obra se titula así, Drama Noísta, 2 actos y un epílogo. Es parte de la vanguardia de la década del 20 y yo la quiero que la estudiemos. Dura, es largo de esta mano la obra, casi casi. Más larga es la biografía del autor. Y por supuesto, de el libro Teatro Obrero en Puerto Rico 1900-1920, antología de Rubén Dávila Santiago, la introducción general al Teatro Obrero en Puerto Rico, que se conecta con el de América. Entre todas las lecturas no hacen 20 páginas. Besos, abrazos y vivamos el teatro.